Bueno, hoy lo que vamos a ver es la estructura finita del verbo. Si vieron los dos videos anteriores, la gramática sumeria dentro de la frase verbal tiene dos tipos de frase verbal. Una es la finita, que es el tipo de frase verbal que tiene todos los sufijos y prefijos. Y después está la no finita, que carece de prefijos. Hoy vamos a ver la estructura de la frase verbal finita y la semana que viene vamos a ver la no finita. Para que tengan en cuenta, dentro de la estructura tenés la raíz verbal, ¿sí? Esto es el cuadro según la gramática de Jagerman. Y le agregué los signos, ¿sí? Para que si después quieren anotar, cuando ven el video, si lo quieren anotar ahora, están los distintos signos. En estas clases vamos a ir viendo cómo se construye la frase verbal. Es bastante complejo, pero con un poco de dedicación se puede descifrar. Tendríamos la raíz verbal. Dentro de la raíz verbal podría estar en tiempo Hamtu y Maru. Hamtu, recuerden que es la acción no terminada, es lo que generalmente se traduce como pasado. Y después está Maru, que es, Hamtu es la acción terminada, que es lo que se construye como pasado, y Maru es la acción no terminada. Sí, o sea, lo que se va a traducir como presente continuo o futuro. Sin embargo, en realidad el tiempo verbal lo vamos a determinar por los prefijos y sufijos personales, ¿sí? Siempre que el verbo esté en pasado, vamos a ver que van a estar marcados los prefijos personales que están pegados a la raíz verbal, que sería esta columna. Por ejemplo, acá tenemos la primera persona, segunda persona, tercera persona y tercera persona humana, ¿sí? Que también en la parte plural se van a escribir, sea en futuro o presente, estos plurales. A diferencia que el esh y el enne, el esh va a ser la tercera persona plural del pasado y el enne va a ser la tercera persona del plural del futuro. Tanto el no personal como el personal, ¿sí? O el no humano como el humano o no humano, ¿sí? O sea, el que se refiere a las cosas o el que se refiere a las personas y a los dioses. ¿Y cómo se va a marcar el futuro en singular? La primera persona va a ser en, la segunda persona va a ser en, o sea, acá necesitamos sí o sí que haya un pronombre independiente. ¿Se acuerdan que el pronombre independiente en primera persona es gu o nga? Y en segunda persona va a ser sa o se, ¿sí? Según si esté en negativo o en absolutivo. Y después vamos a tener la tercera persona, que si está en futuro va a ser la e. Y si está en pasado, no va a tener. Dentro de los objetos indirectos, lo vamos a tener como prefijos antes de los prefijos dimensionales. ¿Esto por qué? Porque sí o sí necesitan estar marcados por el objeto indirecto. El objeto indirecto se va a marcar con una A, ¿sí? Entonces, se van a formar estos signos. Por ejemplo, si yo digo para él, va a ser A más la tercera persona, que es la N. A es para y la N es la tercera persona, entonces se van a formar el signo na, que significa a él.
Por eso se acuerdan que cuando nosotros traducíamos Munadu, lo traducíamos él le construyó. ¿Sí? ¿Por qué? Mu es el prefijo ventivo que lo vamos a ver más tarde, pero que habla acerca de la proximidad de la gente con el sitio donde se está hablando. O sea, significa aquí. Según la gramática de Iorma, mu es aquí, por lo tanto da una proximidad al relator con el agente. ¿Sí? Como esto sucedió aquí. Entonces, ¿qué sucede acá? Mu, nadu, significaría él le construyó aquí. ¿Sí? El le sería como el equivalente al na. Si yo quisiera poner él te construyó, diría muradu. ¿Sí? Acá usaríamos el ra. Aunque hay veces que vamos a encontrar mu, ¿sí? Mueru, muera, perdón, ¿sí? A ti. O sea, utilizaría este signo que se acuerdan que es el dativo más la tercera persona. Pero ¿por qué no la segunda persona? Pero ¿por qué nunca se escribe la segunda persona? Porque el mu, ¿sí? El mu hace que por contracción vocálica desaparezca la E. Entonces va a ser siempre muradu, ¿sí? Él te construyó. En el caso de la primera persona, ¿qué va a suceder? Lo que dice acá abajo, a mí, prefijo ventivo, mu, más corte glutural, que sería el equivalente al alef del hebreo, o al jalif del árabe, más la A del marcador del objeto indirecto. Entonces va a quedar ma. ¿Cómo lo vamos a escribir? Con este signo de acá. Eso lo traduciríamos como para mí o a mí. Y después está el de la tercera persona no humana, que sería a esto. ¿Sí? Lo traduciríamos como a esto. Por ejemplo, él le pegó. Él le pegó a la madera. ¿Sí? Entonces, él le pegó al barco. Entonces va a ser va, mu va. Igual generalmente este va casi nunca se va a escribir después del prefijo ventivo porque va a haber una contracción que va a formar una forma que es ima, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Después tenés dentro de los prefijos dimensionales el da, ¿sí? Lo vamos a marcar con esto. ¿Cómo diríamos en prefijos dimensionales da? ¿Se acuerdan que da expresa compañía? Por lo tanto, si yo digo él construyó contigo, voy a escribir mu, da, du. ¿Sí? Mu, vamos a escribir acá así. Mu, da, du. Él construyó contigo. ¿Sí? Entonces después tendríamos, bueno, sería contigo, después sí sería, él construyó con él, por ejemplo, o él luchó contra él, vamos a escribir mu, un, da, ¿sí? O sea, acá diría con él, ¿sí? Pues es la tercera persona. Mu, un, da. Yo qué sé, vamos a poner
podríamos poner... Ah, no. Sí, vamos a poner full. Poner, él destruyó com. ¿Sí? Ah, o él, vamos a poner él hizo, vamos a poner así. así. Ningirsu, con Humada, la guerra, él hizo, Mundak. ¿Sí? Acá tenemos con él. ¿Sí? Para que vean más o menos cómo se construiría. Entonces, Eda sería con él, un da sería con, perdón, Eda sería contigo, da sería con él, y si fuera conmigo, va a ser solamente mu, da, ¿sí? Perdón, mu, u3, da, conmigo. Muchas veces este U3 va a desaparecer y va a quedar muda. ¿Sí? Conmigo. Porque puede ser el prefijo aventivo más el corte glutural más la D. O sea, esto lo analizaríamos si lo tuviéramos que analizar. Mu más el corte glutural más da. Entonces, ¿cómo quedaría? Va a quedar muda. Porque esto no se va a escribir. Aunque hay muchas veces que se escribe. Especialmente en textos posteriores a Gudea, rey de Lagas. Después tenemos otro problemita más, ¿sí? Que va a ser que muchas veces vamos a encontrar en vez de da, el D3. Pero esto pasa muy pocas veces, generalmente van a aparecer en época del Paleobabilónico. ¿Sí? No lo marco, o sea, no puse el signo porque nosotros estamos viendo el periodo de Lagash, por lo tanto no tendría sentido mostrarles cuál es este signo, igual ahí más adelante lo vamos a ver, pero en el periodo que estudiamos nosotros no se usa. Después tenés el otro prefijo dimensional que está, que es este, va a ser igual que cuando habíamos hablado del ablativo, ¿sí? Significa desde, o sea, marca cercanía sobre la persona que escribe, y el shi que es hasta o hacia, ¿sí? Marca lejanía. Y después tenemos los prefijos locales, ¿sí? Que es el ni y el e. ¿Sí? Hay una teoría que dice que este de acá, el D, tiene que ver con la D de da más la E del prefijo local. O sea que en realidad cuando dice D está marcando que pasa algo con tal persona en tal lugar. Porque pues sería da más E que da el locativo y el conmitativo. ¿Sí? Después tenés ni, que lo traduciríamos, es este signo de acá, que lo traduciríamos como en o sobre. ¿Sí? Realmente los prefijos locales los vamos a ver en un momento en el cual vamos a hablar de los objetos oblicuos. ¿Sí? El objeto oblicuo es un tipo de objeto que estaría entre el objeto indirecto y el directo, que son prefijos que hablan de compañía, ¿sí? Como que es compañía y de localismo, o sea, que pasa en o junto a. En este caso, acá sería como ni, que lo traduciríamos como en. Después hay otro que es shi,
que se escribía con este nombre, sería allí, y que sería como sobre, lo traduciríamos como sobre. Después está el ri, que lo traduciríamos como cercanía, ¿sí? Y vi, que sería como honesto, ¿sí? Después, bueno, dentro de los prefijos verbales, que es lo otro que vamos a ver hoy, vamos a tener el mu, que es lo que habíamos dicho, representaría que algo sucede cerca de la persona que relata o escribe el hecho, ¿sí? O sea, márquela aquí. Y generalmente también nos da a entender de que el agente tiene poder sobre lo que hace. Lo vamos a traducir como una voz activa, ¿sí? Por ejemplo, el rey construyó, ¿sí? El agente va a ser marcado siempre por el prefijo aventivo, ¿sí? Entendemos que va a ser una forma finita en la cual el agente actúa en negativo, ¿sí? Y el va a representar para Zamudio la voz media, como una especie de prefijo reflexivo. Pero Jagerma te voy a decir que va a reflejar tres tipos de voces. Una va a ser la voz media y la otra va a ser la voz pasiva. Y después va a ser la reflexiva, ¿sí? O sea, vieron que voz media es cuando uno hace algo para sí mismo, ¿sí? Y la reflexiva vendría a ser cuando hace algo sobre sí mismo. Una es para uno y la otra es sobre uno. Y la pasiva es cuando la persona no tiene control de lo que hace, o sea, esté interferido por otra persona. Generalmente la voz, cuando el va a ser voz pasiva, va a ser cuando hay un cambio de estado. Según Jagerman, cuando hay cambio de estado, lo traducimos como voz pasiva. Un ejemplo de cambio de estado. El rey se enfermó. Eso es lo que habla Jagerman de el cambio de estado. El rey murió. El rey murió, pero no es que el rey murió porque se mató. O sea, el rey no tuvo acción sobre el hecho. El rey estaría en voz pasiva. ¿Por qué? Porque hay alguien que interfirió para que el rey muera. La ciudad cayó. La estela fue destruida. ¿Sí? O sea, cuando el agente no tiene poder sobre lo que sucede, ¿sí? Entonces lo va a traducir como voz pasiva. Y después, cuando está traducido como voz media, va a ser cuando el agente tiene poder sobre él y actúa sobre él modificándose a sí mismo. Por ejemplo, yo qué sé, el rey se cayó, el rey se tropezó, el rey decretó algo para sí mismo, ¿sí? O sea, es una voz media. Y después está el otro reflexivo que tiene que ver, yo qué sé, el rey pensó, el rey conoció, ¿sí? Habla acerca de la introspección de la persona. Y después, el otro prefijo que es importante es el i. El i marcaría, también sería un prefijo de voz activa y marcaría algo que está conectado con la oración anterior. Realmente se lo traduce como y entonces,
¿Qué pasa algo parecido con el prefijo este que es el nga, que no le escribió el signo porque depende de la frase anterior? ¿Sí? Por ejemplo, si fuera inga, vamos a escribirlo con este signo in más este que es ga. ¿Sí? Que sería y también entonces. ¿Sí? O sea, no hay un signo equivalente a este. ¿Por qué? Porque va a depender del contexto de la palabra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si yo pongo, por ejemplo, Ingem va a ser el rey. Wow, analizamos otras cosas. El rey de la casa fue. ¿Sí? Sería voz activa. Ahora para que vean cómo cambia con los otros prefijos. Lugar, 2, mu, gem. Recuerdan que mu expresa cercanía sobre el escriba. ¿Sí? Si el escriba fuera de Lagash, ¿sí? Y yo acá te pongo el rey a Lagash vino. ¿Sí? Ahora, si yo pongo ¿entienden? Va marcaba voz pasiva, ¿sí? Entonces lo traducimos como se fue. O sea, en este caso sería una voz pasiva que sería contraria a la voz activa mu, que expresa cercanía. O sea, va muchas veces también va a expresar lejanía sobre la persona. Entonces, ¿cómo lo traduciremos? El rey, por eso son casos dimensionales, ¿entienden ahí por qué serían dimensionales? O sea, el rey de Lagash salió o se fue. Podríamos decir salió también. ¿Sí? O sea, Bagem lo traduciríamos como salió, Mugem vino. Y Ingem fue. O sea, muchas veces los prefijos van a cambiar el significado del verbo. Y después va a haber otras veces que el verbo va a cambiar el significado del
del sufijo también. Eso pasa, por ejemplo, con el shi. Con shi, sí, yo qué sé, sí. Igual lo vamos a hacer después. Hay muchas veces que si vos pones el prefijo shi, va a cambiar el significado del verbo. Esto sería y3. ¿Sí? Pero bueno, esto es para que tengan en cuenta cómo según el sufijo, el prefijo verbal va a cambiar. ¿Sí? Ahora vamos a ver, estoy pensando un ejemplo. Vamos a ver, el verbo ki, an. Kian significa amar, ¿no? Este ejemplo le voy a buscar quizás. El verbo amar. Si yo digo, bueno, y estaría en Hamtu, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sería Maru, esto estaría Kian An, ¿sí? Eso como lo sé, porque hay otro verbo que es mandar. Mandar es medir el brazo, y va a estar así, y cuando esté en Maru está así. Esto es medir la tierra. El verbo amar es medir la tierra, el verbo mandar es medir el brazo. Entonces, como tenemos el ejemplo de que este verbo medir en Maru se duplica, entendemos que cada vez que escribimos esto estaría en Hamtu. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo quiero decir yo te amo, ¿sí? Y escribir ge, se acuerdan que ge era el agente en primera persona, mu, la, an, gen. ¿Sí? En es la primera persona en futuro, an es hamtu, o sea, acción no terminada, perdón, acción terminada, la es a ti, mu es el prefijo ventivo. Entonces, acá estaría escrito yo te amo, pero en realidad esto sería yo te amé y te amaré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una acción terminada en futuro. O sea, en sumerio no puedes decir yo te amé, porque si vos decís yo te amé, estás diciendo que no la amas ahora. Y no puedes decir yo te amaré, porque si decís yo te amaré, estás diciendo que antes no la amabas. Por lo tanto, el sentido del amor en sumerio es eterno. No tiene ni principio ni fin. Como nos damos cuenta, pues algo en futuro que esté en acción terminada. ¿Sí? Es algo que... Por eso es que Hamtu y Maru no entendemos cómo es que es pasado y presente en realidad. Es una acción no terminada. Ahí pasa algo parecido con algunas profecías, donde la profecía va a estar escrita en pasado, perdón, en Hamtu, pero va a estar con el sufijo en futuro. ¿Sí? O como en el ejemplo que había dicho anteriormente, que va a decir, por ejemplo, ¿cómo era que se llamaba? Ugluma, ¿sí? Enciuma, Narúa, la estela.
easy Zoom. Y después será ¿cómo le que decía después? Acá diría Ugluma, gobernador Yuma, la estela quemó, ¿sí? Está aquí, Yum es dar, y si fuego quemó, e intentó destruir. ¿Por qué entendemos que dice intentó destruir? Hulhul es el verbo destruir. Está en Maru, o sea, acción no terminada, que lo podríamos traducir como destruirá o está destruyendo, pero ¿qué tenemos acá? La N. ¿Qué es la N? El pasado, el prefijo del pasado, más la I, que es el prefijo I. ¿Por qué? Por expresar continuidad. Esta oración continúa esta. Entonces acá como lo traduciríamos, dio fuego, o sea, quemó, oí entonces, intentó destruir. ¿Por qué pongo intentó destruir? Porque está el prefijo en pasado, pero no es una acción terminada, por lo tanto no lo podemos traducir como destruyó, ¿sí? Porque no la destruyó. Y si nosotros vemos la estela que nombra, que es la roca de Anatum, está quemada abajo, la base quemada, intentaron destruirla, porque hay rasgo de que intentaron destruirla, pero no está destruida. Por lo tanto, acá te está expresando de que intentó destruir. O sea, está en pasado, pero en Maru. Es una acción no terminada. O sea, expresa algo que no terminaron de hacer en pasado. ¿Sí? Bueno, la semana que viene vamos a ver un poco más en profundidad esto, más estos prefijos, o sea, los prefijos mu, va y nga, y el objeto oblicuo. Lo vamos a ver el objeto oblicuo mostrando la frase nominal, pues por entender cómo actúan los objetos oblicuos tenemos que sí o sí entender la frase nominal. Pero bueno, ahora voy a dejar de grabar, así empezamos con las consultas.